Venga, Sí, vamos allá. perfecto. Bueno, van uniéndose personas. Buenas tardes, Catalina, desde Bogotá. Por allí buenos días o buenos medios días, ya entiendo. Sí. Veo por aquí una cara conocida. Hola, Mariana. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, un placer verte. Igualmente. Bueno, Pues yo pues creo que lo Miguel, empezamos, ¿no, eso te Jaime? iba a decir, vamos a empezar. ¿Vale? Mira, vamos Vamos, a nos meter a dará un par de Monse. minutitos para dar comienzo. Comienzo presentándome, permitirme, soy Jaime García Morato, soy el director de los cursos dentro de CoraOps, dentro de toda la parte de la escuela formativa de Instituto de Coaching Ejecutivo CoraOps, ¿vale? Y hoy simplemente vengo también a apoyar a Miguel, es nuestro experto en inteligencia emocional, ahora se va a presentar él con mucho más detalle. Y lógicamente vamos a disfrutar, ¿no?, de su sabiduría y de todo lo que nos va a trasladar en este mundo de las emociones con un foco muy claro, y es en lo que consiste este webinar, que es el mundo de las emociones sistémicas. Así que desde ahí animaros a participar. Como dije hace unos minutos, un momentito, todas las dudas, vamos a hacer un par de pausas para poderlas resolver. En ese espacio, si no queréis que se olviden, podéis ir pasándolas a través del chat y luego yo se las podré trasladar a Miguel cuando hagamos esas pausas para resolver esas consultas. Y animaros a todos a que seáis proactivos, ¿vale? De nuevo insisto en la utilización y activación de las cámaras en la medida de lo posible. Y sí quiero recordar o trasladaros que a todos los asistentes en directo os podemos mandar posteriormente los créditos formativos de ICF, lógicamente, dentro de las jornadas que estamos de ICF, ¿vale? Eso lo haremos a través de la semana próxima y por eso iré recogiendo, lógicamente, las personas que han asistido en el directo, ¿vale? Así que desde ahí, que lo sepáis que la semana próxima os mandaremos todos esos créditos. Y nada más, te doy paso, Miguel. Cualquier duda, por supuesto, estamos a vuestra disposición y vamos a disfrutar de la jornada. Miguel, a por ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Gracias a todos por querer compartir este ratito en el que vamos a intentar desvelar un poco el misterio del título, porque fijaos cómo lo hemos titulado, Inteligencia Emocional Sistémica, lo que no se dice en las organizaciones. Ahí ya te pone un poquito como en la pista, a ver qué vamos a encontrar que no se dice. Bien, me presento súper breve. Soy Miguel Ibáñez, soy filósofo, soy doctor en religiones comparadas y especialista en mindfulness, y he dedicado gran parte de mi vida al estudio de la filosofía cognitiva y en concreto a la influencia de las emociones sobre la manera que tenemos de percibir la realidad. Esta aplicación en concreto, además soy coach ejecutivo CoreOps, con lo cual hemos podido fusionar esa parte de investigación sobre emociones con la práctica del coaching en un plano un poquito más allá, en lo que denominamos el programa CIBE o programa de curso de inteligencia emocional sistémica, aplicado a la mirada sistémica de los equipos y organizaciones. Y este es el foco principal, ¿no? Bien, pues hecha mi presentación, lo primero que quería invitaros es a que hagamos un check-in breve. Es decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que nos abramos un poco a la conciencia de nuestro propio cuerpo en este instante. Entonces, os voy a pedir que tomemos una postura cómoda en la medida de lo posible, cerremos los ojos y vamos a trabajar con un tipo de respiración especial. Vamos a inhalar profundo, vamos a llenar todo el cuerpo de aire, digo todo porque no son los pulmones, empujamos también a la zona abdominal, echamos el aire incluso hasta los riñones, como si fuéramos un globo, retenemos el aire unos segundos y luego lo vamos a soltar muy despacito. Vamos a hacer este ejercicio un par de veces, o tres, o cuatro, así, varias veces. Inhalamos todo lo más que puedas. Cuando llegues al punto en que ya no puedes más, intenta un poquito.
Retenemos unos segundos y lo vamos a expulsar lentamente. De nuevo, inhalamos. Retenemos. Y lentamente vamos soltando ese aire. Y ahora, sin perder esta sensación de interioridad que te ha generado este pequeño ejercicio, sin perderla, voy a hacerte 3 preguntas para que queden en tu fondo. Y mentalmente ponte de 1 a 5 una nota a estas preguntas. A la primera pregunta que te hago es, ¿en qué medida siento en mi cuerpo ahora tensión? ¿El corazón acelerado o dolores musculares? Y mentalmente te pones una nota de 1 a 5. Si no sientes ninguna, pues te pones un 0. Si sientes un poco, pues un 3. Cada uno que ponga esa valoración. Segunda pregunta. ¿En qué medida me siento curioso, pero sin demasiada expectativa? Con una sensación como de que, a ver qué pasa, estoy aquí, sin demasiadas ganas de implicarme en esta masterclass. Y me pongo nota. Si creo que estoy en esa actitud, me puedo poner un 4. Si creo que no, pues me pongo un 1 o un 0. Tercera pregunta. ¿En qué medida me apetece un montón esta clase? Me suscita curiosidad y me quiero implicar. Y te digo lo mismo. Y cuarta, he añadido una. ¿En qué medida vengo a pasar un buen rato? Y ponte nota. Y dicho esto, abrimos nuestros ojos y después de este mini repaso interno ya vemos dónde cada uno se sitúa. Esto es personal, es intransferible, pero hemos hecho un pequeño ejercicio de toma de conciencia. Quizá estoy un poco de esto, con un poco del otro, más de aquí, más de allá. Cada quien ha visto dónde está. Al final de nuestra clase seguramente entenderéis por qué he hecho estas 4 preguntas. Así que vamos a pasar hoy este rato juntos en 3 o en 2 líneas de trabajo. En primer lugar, respondiendo a esto que hemos estado diciendo y que responde a muchas situaciones que en algunas ocasiones nos encontramos, ¿no? Porque a veces llegamos a los equipos, a las organizaciones y nos encontramos que hay como unas tensiones internas, como algo que no se dice, pero que da mal rollo, es como una energía extraña, comunicaciones no realizadas. A veces también tenemos ciertos como conflictos tapados, a veces hay como cansancio, como un estrés sobrecontinuado, ¿no? Todas estas sensaciones generan en el equipo un estado emocional. Fijaos, ya no hablo del estado emocional de cada uno, no, hablo del estado emocional de los equipos, de los sistemas. En esta clase lo que vamos a aproximarnos es a un poquito ver cómo se pueden leer esas energías que hacen que la dinámica del sistema no sea plenamente eficiente. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque la función principal de las emociones es resolver las circunstancias
de la mejor manera posible, es decir, de la manera más eficiente. Las emociones son activación de energía o en algunos casos desactivación de energía para adaptarnos de la mejor manera posible a las circunstancias. Así pues, vamos a intentar en una primera parte aproximarnos a en qué consiste este concepto de emociones sistémicas y en una segunda parte a intentar ver en qué medida tenemos instrumentos para facilitar esa eficiencia, es decir, para regular de la mejor manera posible estas emociones. Así que ya más o menos tenemos hecha nuestra hoja de ruta a partir de este contexto. Dicho esto, vamos a comenzar con esa aproximación, porque hemos dicho que son emociones sistémicas, pero las emociones no vienen sueltas. Nosotros somos más que una mera emoción y los sistemas exactamente igual. Os voy a compartir esta diapositiva con la que vemos cuál es el encaje del circuito, del círculo de la emoción. La emoción requiere de energía. ¿Por qué? Porque la emoción lo que hace es regular acciones. Y para poder regular acciones necesita tener energía que impulse. Todo sistema funciona a partir de esa energía dinámica. Evidentemente, desde nuestra corporalidad, donde tenemos una energía fruto del metabolismo, pero lo mismo ocurre en un equipo, en un equipo de trabajo, en una sección, una empresa en general. Hay una dinámica de trabajo y eso es a lo que denominamos energía. ¿Qué es lo que alimenta esa energía? El propósito. Por tanto, tenemos un primer elemento que es la motivación, que en función de esa motivación va a aportar energía al sistema y esa energía se va a regular con acciones precisas, concretas, que van a ser las que nos van a llevar hacia los objetivos para que de esa manera puedan alimentar la motivación. Por tanto, como vemos, es un circuito. La motivación produce la energía para las emociones producen el ajuste de esa energía en forma de acciones para conseguir los objetivos. Y los objetivos conseguidos alimentan la motivación. Esto es el modo normal en que encajamos nuestras emociones. Están dependiendo de nuestra motivación y están orientándose hacia el objetivo. Si falla alguno de estos elementos, probablemente vamos a tener un desencaje de la emoción. Visto esto, ¿qué son los sistemas? Nosotros definimos los sistemas como entidades interdependientes con un propósito común, los cuales coordinan sus acciones para conseguir objetivos. Fijaos, esta es como la definición clásica, ¿no? Por un lado, tenemos elementos individuales, independientes, igual que en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos un sistema digestivo que tiene elementos diferentes, ¿no? Tenemos un estómago, tenemos un intestino, son elementos diferentes, pero están coordinados en sus acciones para cumplir una misión, para conseguir un objetivo. Por tanto, la energía sistémica, la que actúa, la que hace mover al sistema, tiene unas características. ¿Cuál es la primera? La primera es que el sistema como tal, que puede ser un sistema abierto cuando es un sistema dinámico, es decir, que se construye a sí mismo de forma constante, o cerrado cuando está ya fijo. Un sistema fijo o cerrado, por ejemplo, sería un cristal, la cristalización de una reacción química, ¿no? Pues una vez que se cierra, pues ya no hace más. Pero un sistema abierto es un sistema vivo. Todos nuestros equipos son sistemas abiertos.
donde hay diferentes elementos que interactúan. Estos siempre están completos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un sistema llega a constituirse como tal y funciona como sistema, quiere decirse que tiene los recursos necesarios para poderse mantener, porque si le faltan, automáticamente el sistema se descompone. Por tanto, si un sistema está funcionando, está completo. Además, el sistema se basa en la dinámica de relaciones. Y esa dinámica de relaciones genera el principio de integración, que significa que el sistema es superior a la individualidad por separado. Es decir, el sistema no es una suma de sus elementos, sino que es una entidad de orden superior. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las neuronas. Nosotros, si cogemos una neurona sola, una neurona lo único que hace es un disparo eléctrico. Pero, sin embargo, juntamos un montón de neuronas y disparando de esa manera coordinada y armónica, generan una cosa muy por encima que es una experiencia subjetiva. Una neurona sola no tiene experiencia subjetiva. En cambio, el conjunto interactivo genera una experiencia subjetiva. Ahí tenemos un caso de lo que es la integración. ¿Qué más características tienen los sistemas? Tienen una tendencia al anidamiento. Es decir, los sistemas se integran en otros superiores. Lo vemos en nuestro cuerpo. Nuestros sistemas diferentes, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema digestivo, ambos o todos van interactuando unos con otros para generar nuestro cuerpo como sistema. Pero es que nuestro cuerpo como sistema también se integra en sistemas superiores, como puede ser sistema familiar, sistema social, sistemas de trabajo, y cada uno de estos sistemas se identifica por un grupo, un tipo de relaciones específicas. Es decir, cada ente participativo del sistema se somete a unas relaciones específicas, que no son las mismas si estamos en la familia como si estamos en el grupo de trabajo. Las relaciones cambian, pero como sistema funcionamos desde esa perspectiva relacional. Todos los sistemas, además, son dinámicos, están haciéndose constantemente y, por tanto, el cambio es un elemento esencial del sistema. Y, por último, los sistemas tienden a autorregularse. Y aquí está la clave. Si conocemos las tendencias de autorregulación de un sistema, es más fácil que seamos capaces de generar la armonía del mismo. Entonces, dicho esto, ¿qué es propiamente dicha la emoción, ahora ya sí, sistémica? Pues fijaos, son tres los elementos que constituyen la característica de esta emoción. El primero, la emoción surge en una serie de cambios que indican comunicación, que indican que hay algo que se necesita hacer, que hay una salida de un estado, digamos, de confort. Ese es el punto de partida. Toda emoción nace de lo que llamamos un disparador. De ahí la importancia de que en los sistemas el disparador se haga consciente con todas sus características, porque eso va a permitir que esa energía que ha cambiado al sistema se haga visible. Si no, va a actuar por debajo. Este es el primer elemento. Segundo elemento, estos cambios llevan a actuar de una manera determinada, a conductas, a modos específicos de hacer. ¿Y cuál es la última finalidad de estas acciones? Intentar buscar equilibrio, intentar restaurar ese posible
esa posible alteración que ha ocurrido al principio. Estos son los tres elementos. Bien, pues si tenemos que definir una emoción sistémica, basándonos en estos tres elementos y parafraseando una definición clásica de Paul Ekman, diríamos que es la emergencia en la consciencia colectiva del sistema de los cambios de energía relacional, porque nuestras relaciones tienen dinámicas energéticas. Unas veces son más intensas, otras es al revés, disminuyen, se modulan. Entonces, estos cambios aparecen en el cuerpo del sistema y predisponen a la acción coordinada, orientada a regular el bienestar del sistema. Es decir, siempre van a intentar conseguir el fin del sistema, aumentar el bienestar del sistema, es decir, cumplir el objetivo. En un término básico, pues si el sistema es precisamente un equipo de trabajo, pues la regulación vendrá de un cambio que surge porque necesitamos presentar un proyecto, entonces el sistema se activa, surgen impulsos energéticos y dinámicas relacionales con fines de realizar unas acciones coordinadas que al final hagan que el sistema descanse. ¿Cuándo descansa? Cuando cumple el objetivo, cuando presenta el proyecto y en ese momento el sistema se siente satisfecho y recupera la motivación energética inicial. Entonces, esta sería la dimensión de la emoción sistémica. Si os suena un poco filosófico y raro, no os preocupéis, que lo vamos a aterrizar. Esto es para que veamos que nuestro fundamento está bien hecho. Partimos de una definición clásica que define la emoción en general y que nosotros aplicamos a los colectivos, ¿no? Por tanto, emergencia en la consciencia. ¿De qué? De cambios energéticos que van orientados al bienestar del equipo o el bienestar del sistema, que en definitiva es cumplir su objetivo. Bien, dicho esto, hay que tener en cuenta como elementos fundamentales los tres subdominios que están presentes siempre en todo sistema. Por un lado, el subdominio de la corporalidad, porque somos cuerpos. Digo, por si no lo sabíais, somos cuerpos. Y los cuerpos son moduladores de energía. Por eso tenemos nosotros un metabolismo y tenemos unos códigos genéticos que condicionan nuestras reacciones, nuestras actitudes, etc. Y además somos cuerpos sociales, lo cual implica que en nuestra manera de actuar influyen creencias, formación, estilos de vida, formas como... Y todo eso va a condicionar nuestra emocionalidad. Por tanto, es muy importante, cuanto mayor conciencia tengamos de la corporalidad del sistema, mejor podremos administrar el presupuesto de energía. Este es el punto primero. Segundo, es importante entender que todo sistema tiene una voz, tiene un sistema de comunicación, tiene un lenguaje. Y el modo de hablar y de describir las circunstancias también condiciona la experiencia emocional del propio sistema, que es el tercer elemento, el campo emocional, que es la resultante de la interacción de las energías emocionales del sistema. Porque en los sistemas, las energías emocionales pueden ser diferentes y pueden darse a la vez. Por tanto, tenemos un campo emocional, tenemos una voz y un lenguaje del sistema y una corporalidad. Estos tres elementos nos van a permitir, uno, regular a través de la consciencia y sobre todo consciencia corporal, regular a través del lenguaje y regular a través de las acciones
derivadas del campo emocional. Y estas van a ser los pilares de la posible regulación de las emociones. Dicho esto, me gustaría solo dar este pequeño matiz neurocientífico. Fijaos, nuestra red de construcción de las emociones a nivel cerebral está calcada, es decir, se sobrepone prácticamente al sistema neuronal de relaciones sociales. Es decir, los seres humanos tenemos un cerebro social. Pues bien, el cerebro social está distribuido, las redes que generan el cerebro social, es decir, la interacción entre unos y otros, está prácticamente calcado al cerebro emocional. ¿Y esto por qué? Porque las emociones tienen como finalidad fomentar la interacción. Las emociones son manifestadas, y lo vemos todos a través de nuestra gestualidad, a través de nuestra corporalidad. Todo estado emocional tiende a manifestarse, y por eso hablamos de poner cara de póker, es decir, porque no queremos que se manifieste, porque de forma natural nuestra emoción se manifiesta. Y en un sistema ocurre exactamente lo mismo. Es lo que decíamos al principio. Cuando tú entras en un grupo, tú no sabes muy bien por qué, pero tú has percibido de forma inconsciente si el grupo tiene una tonalidad de camaradería, confianza, se sienten a gusto, etcétera, o si hay tensión. Y es en un instante. ¿Por qué? Porque las emociones se construyen antes de que seamos conscientes de ellas. Y este es un aspecto muy importante. Las emociones empiezan en el inconsciente o en el subconsciente y empiezan construyendo una corporalidad determinada que se expresa en gestos, se expresa en actitudes corporales, no solamente en los gestos de la cara, sino en gestos de la cara, en posturas corporales, en tensión muscular, etc. Y eso ocurre antes de que yo me dé cuenta. Por eso muchas veces, esto es la frase clásica de William James, no sé si la habéis oído alguna vez, pero que es muy significativa, es ¿lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro? Ahí os la dejo. Cada uno responda. Bien, pues fijaos, este aspecto que os he dicho de calcado tiene algunas pequeñas diferencias. Es decir, aunque casi el 100% del cerebro emocional se pliega al cerebro social, hay algunos elementos diferentes y merece la pena recalcarlos. El primero de ellos es el sistema de neuronas espejo. Eso es lo que el cerebro social añade al puro cerebro emocional. El sistema de neuronas espejo, que como sabéis están principalmente en zonas motoras y también en algunas zonas emocionales, con lo cual tenemos una característica específica, que lo social hace que mis emociones me ayuden a entender las emociones del otro. Esta es la base de la empatía, gracias a este sistema de neuronas espejo. El segundo, claro, es muy lógico, es el giro fusiforme, porque es la zona que me permite analizar y recordar las caras de las personas. Y eso tiene un impacto en la relación social. Y cuando generamos un sistema, estas partes, tanto neuronas espejo como la capacidad de reconocer las caras, va a ser tremendamente útil para percibir la energía emocional que se va generando. ¿Por qué? Porque esa emoción sistémica es el resultado de la resonancia, de una resonancia emocional que se produce en el sistema. Muchas veces nosotros no sabemos por qué, de repente en un equipo nos
sentimos apoyados o resonamos con un tipo de comentario y no con otro. Y no siempre. Quiero decir, un día resonamos con uno y otro día resonamos con otro. ¿Por qué? Porque nuestro estado emocional sistémico está dialogando con el sistema desde distintos puntos. Pues estos dos elementos son fundamentales para entender que nuestro cerebro, al generar emociones, lo que está es preparándonos para interactuar con otros. Y no, las emociones no son una cosa privada e individual. Y esto es un problema a veces a la hora de tratar las emociones en el ámbito corporativo. Porque muchos, no sé si os ha pasado, pero en el ámbito corporativo todo el mundo reconoce que la emoción es fundamental para sacar adelante un proyecto, para trabajar en equipo, para aumentar el compromiso. Pero cuando dices, y siendo tan fundamental, ¿habláis de emociones? La mayoría de la gente dice que no. ¿Y por qué no habláis de emociones? Ah, porque eso es íntimo. Eso es mío, eso es personal, es íntimo. Ah, pues justamente para posibilitar poder hablar de emociones, en CoraOps hemos desarrollado un modelo que cambia el enfoque de la emoción, que es lo que llamamos el modelo sistémico. Y es hacia donde vamos a ir ahora. Hay cuatro maneras de relacionarnos con las emociones. Y esto es importante dibujarlo. Podemos reprimirlas, que es lo que hemos descrito al principio, ¿no? Hay veces que uno entra en un sistema y notas que hay tensión, pero nadie habla, notas que hay como conversaciones necesarias, pero nadie las dice. Eso es reprimir. Otra, que es parecida, evitación o negación. Aquí pasa algo, ¿no? No, nada, nada. Es muy frecuente. ¿Eh? No. Pero, no sé, pero hay como un poco de tensión. No, tensión ninguna, ¿no? Nada, esto es perfecto. ¿Vale? Evitación, negación. Tercero, parches o compensación. Cuando hay carga emocional y no se puede derivar esa energía, lo que hago es que primero la reprimo, pero para que esa represión no me explote internamente, la compenso. Entonces he tenido un momento de mucha tensión en el grupo de trabajo y cuando salgo me meto en el Corte Inglés y me pongo hasta arriba. Busco de todo. Paso la tarjeta hasta que se despluma la American Express, que tiene un pajarillo allí, pues hasta que no le quedan plumas, hasta que se queda en el esqueleto. Y ya está. Entonces, como compenso, salgo con 7 bolsas. Digo, mira, he tenido un día fatal, pero por lo menos me voy con esto para casa. ¿Mm? Hay muchas compensaciones. Otros tienen el ir al gimnasio, empezar a pegarle al saco, etc. A ver, que para un día vale, pero como método no es muy útil. Entre otras cosas porque la tarjeta American Express la puedes desplumar un día, pero ya no puedes seguir desplumándola. Bueno, pues eso. Entonces, ¿cuál es el mejor método para tratar las emociones? La regulación. Este es el mejor método. El ser capaz de regular. Y es muy importante darnos cuenta que los sistemas se basan en relaciones. Pero en relaciones ¿entre quién? Entre los elementos que los constituyen. Eso es lo que constituye un sistema. El flujo de relaciones. Segundo, esas relaciones dependen literalmente de las energías emocionales. Porque las relaciones no son asépticas. Y en esto os digo una cosa. Es en lo único en lo que de momento nos diferenciamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial combina contenidos de información, pero los sistemas humanos, antes que contenidos de información, lo que combinan son estados emocionales, que de momento la IA no lo ha conseguido. ¿Y por qué no lo ha conseguido? Porque de momento la IA no tiene cuerpo sensible. Tiene cuerpo, pero no es sensible. A lo mejor un día lo tiene, no digo que no, pero de momento no lo tiene. Luego, los seres humanos tenemos un sistema cognitivo
que se basa en la resonancia corporal. Y el tercer elemento es que la acción resultante condiciona la eficacia y eficiencia del sistema, porque aquí es donde está el aspecto de la regulación. La regulación no es otra cosa que la capacidad de dar eficacia y eficiencia a nuestra energía. Lo que nos desregula es gastar más energía de la que se necesita. Y esto es lo que normalmente pasa cuando caemos en la carga emocional. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y abrimos un poquito preguntas, si es que hay alguna pregunta, que me imagino que habrá muchas, pero... O os habéis quedado en shock, que también puede pasar, ¿eh? Me ha pasado más de una vez, ¿eh? Que de repente se han quedado todos en shock y han dicho, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Yo creía que esto era una cosa sencilla. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo que os haya quedado ahí como me interesa especialmente esto? Estáis en shock, ya me he dado cuenta. Hablaste recién del sistema cognitivo que se basa en la corporalidad. Correcto. ¿Me podrías explicar un poquito más? Porque no termino de comprender, por favor. Fijaos, nosotros, al tener un cuerpo, el cuerpo procesa información a un nivel muy elevado al que procesa nuestra conciencia. De hecho, la proporción que se ha estudiado, hay un psicólogo norteamericano, no, perdón, es inglés, John Barth, hace una comparativa que es brutal. Habla de 260.000 bytes por segundo procesa el cuerpo de forma inconsciente frente a 1.500 a 2.000 bytes por segundo procesa nuestra conciencia. Imaginaos la diferencia. Nuestro cuerpo sabe muchas cosas antes de que nos demos cuenta de ellas. Y si tenéis curiosidad, podéis poner en internet el siguiente título de Experimento de Iowa, de Antonio Damasio. Ahí veréis cómo se probó que el cuerpo sabe antes que la mente, de que la conciencia, muchas cosas. En concreto, en este experimento, sabía cuál era el montón de cartas que le hacía ganar dinero al individuo. Había 3 montones y uno le hacía ganar, otro le dejaba igual y el tercero le hacía perder. Pues el cuerpo lo sabía mucho antes que su cabeza. De hecho, lo sabía la conciencia tardó 80 cartas para darse cuenta cuál era el montón bueno y, sin embargo, los cambios que se producen a nivel corporal de reactancia de la piel, conductancia de la piel, aceleración del ritmo cardíaco, variación en las ondas cerebrales. Es decir, cuando la persona iba a arrimar la mano al montón malo, todo su cuerpo empezaba a hacer alarmas, alarmas, que él no se daba cuenta, se daban cuenta los investigadores porque le tenían monitorizado, pero el cuerpo sabía cuál era el malo. Entonces, sí, pues ¿cómo se puede aprender a leer estas señales corporales? Pues con mucha dificultad, para que seamos serios. Hay que tomar mucha conciencia, hay que ejercitarse en conocer tu propio cuerpo y hay que manejar los elementos que nos permiten la conexión mente-cuerpo, como pueden ser la respiración, como pueden ser la conciencia de la postura corporal, como puede ser la lectura de los cuerpos, etc. Evidentemente, eso requiere de un entrenamiento y requiere de un ejercicio que muchas veces se puede hacer a nivel colectivo. Es decir, patrones corporales, efectivamente, explorar patrones corporales, posturas corporales. Cuando vemos que hay tensión en un equipo, automáticamente podemos decir, a ver, psicogeografía, vamos a movernos, vamos a cambiarnos de sitio. ¿Por qué estaba yo así? ¿Por qué lo miraba de esta manera? Ese tipo de ejercicios nos pueden ayudar a tomar conciencia de la corporalidad, evidentemente. Y
favorecen la regulación, porque la regulación es un camino de ida y vuelta. Mis pensamientos, mis emociones mentales, mis discursos mentales se reflejan en mi corporalidad. Y entonces, si yo empiezo a decir esto es un desastre, hay que ver cómo es esto, me voy tensando. Pero también al revés. Si yo me suelto y digo, bueno, sí, esto es una dificultad, pero lo primero voy a respirar, voy a tranquilizarme, mi mente también se adapta. Es decir, que el camino es de ida y vuelta. Ida y vuelta. Los dos aspectos. Fijaos ese otro experimento que también es muy conocido. A personas, a dos grupos de personas se les mete en una película de risa en un cine, ¿vale? Es una comedia, ¿vale? Entonces, a unas les dan un bolígrafo y dicen que lo sostengan así durante toda la película. En cambio, al otro grupo le dicen lo mismo, pero que el bolígrafo tiene que estar así. ¿A cuál de los dos grupos creéis que les hizo más gracia la película? ¿Por qué? Porque esto imita una sonrisa y el cerebro interpreta, una sonrisa, qué bueno, es buenísima la película. Ya los otros dijeron, no, pues no, tampoco era para tanto. Solo cuerpo y ya cambia mi relación emocional. Bien, damos un pasito más y dejamos 5 minutos para preguntas al final. Ya hemos visto, por tanto, qué es, más o menos qué es la emoción. Vamos a dar un paso más y vamos a ver cómo las emociones se forman en nuestro sistema corporal para luego reflejarse en el sistema colectivo. Para ello, fijaos, los estudiosos de las emociones, en concreto Paul Gilbert, que es un psicólogo inglés que ha desarrollado este modelo, lo que ha hecho ha sido estudiar los neurotransmisores vinculados a los estados emocionales. Espera, que yo creo que lo he hecho mal. A ver, un momentito. Esto. Vale. Él ha hecho este estudio comparando los neurotransmisores y él ha llegado a la conclusión y nos ha presentado este modelo, y es que nuestros cuerpos adoptan 3 posturas diferentes a nivel emocional. Solo 3. La primera tiene que ver con el sistema de calma o bienestar, que significa el sistema por medio del cual yo me siento plenamente unido al grupo. El sistema de calma o bienestar lo que genera es satisfacción, compañerismo, cercanía, protección mutua, sentirte bien. Y este sistema de calma o bienestar se basa en, básicamente, neurotransmisor oxitocina y serotonina. Cuando los circuitos de serotonina y oxitocina prevalecen, es cuando yo me siento tranquilo, con ese compañerismo, con ese sentido de que la cosa fluye, etc. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos en este sistema de calma o bienestar y surge una necesidad. Esta palabra es muy importante para entender las emociones. Detrás de toda activación emocional hay una necesidad. Cuando surge la necesidad y tengo que solventarla, aparece otra configuración corporal. Es decir, en la configuración corporal de calma o bienestar estoy como relajado, ¿no? Estoy como tranquilo, como disfrutando, ¿no? Es como algo suelto, ¿no? Pero cuando surge la necesidad, me tengo que activar, me tengo que poner en marcha. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir esa necesidad. Y ahí aparece el sistema de búsqueda. El sistema de búsqueda se va a caracterizar por gasto de energía. El sistema de calma es
recuperación de energía. Es como el móvil enchufado, el sistema de calma. Pero aquí ya en búsqueda estamos con gasto de energía porque tenemos que salir a buscar cómo cubrir esa necesidad. En ese sistema de búsqueda es en donde está la dopamina, en donde está el ciclo de endorfinas, es decir, el ciclo de recompensa, es en donde está la adrenalina, digamos, buena, porque tenemos niveles de adrenalina, cuando la adrenalina está un poco activada, es lo que llamamos el estrés bueno, el estrés bueno, no el estrés malo. Hoy día se hace esa distinción. El estrés bueno es activación, es esa sensación, lo que decimos, tengo mariposas, ¿no? Tengo como esas ganas, como un jugador de baloncesto, de fútbol que está a punto de salir, o un artista que está a punto de salir al escenario. Está en activación, pero no es una activación de un estrés que le paraliza, ¿no? Es la activación necesaria de ponerse en marcha, ¿no? Pero ocurre muchas veces que esa búsqueda se enfrenta con la frustración o que esa calma se ve amenazada. Y entonces tenemos el tercer sistema, que es el sistema de protección. Es el sistema que vuelve toda la energía no hacia el objetivo, no hacia conseguir algo, sino a proteger el sistema propio. Esto ocurre tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y este sistema de protección le hemos puesto de dos colores porque tiene dos movimientos. Un movimiento de ataque para protegerme o un movimiento de cerrarte sobre ti mismo para no moverte. Es decir, o bien activa energía para defenderte de la amenaza, o bien cierra energía y disminuye para pasar desapercibido. Es lo que llamamos huida, en el caso, o lucha, en el caso de salir, o congelarse, es las tres Fs, ¿no? El fight, el freezing o el, no me acuerdo la otra. Bueno, luchar, congelarte o huir, son las tres posibilidades. Bien, pues entonces vemos que tiene dos colores, uno que activa mucho, otro que inhibe. Estos tres sistemas dan lugar a las cuatro energías emocionales que nosotros catalogamos y con las que se puede observar cómo fluye un sistema. La primera es la energía de desinhibición, la energía de relajación, la que tiene una especie de carga energética porque estamos satisfaciendo ese momento de unidad. Esta energía se manifiesta principalmente cuando celebramos un logro, un éxito, lo hemos conseguido, cuando nos permitimos tener una recompensa. Eso en un sistema aumenta la energía de desinhibición. ¿Qué consigue esta energía? Tener una buena comunicación, el poder sentir al grupo como parte de ti mismo, etc. La segunda energía sistémica es la energía de proactividad. Es la energía que se lanza hacia el objetivo, que aúna todo tipo de acciones para conseguir el objetivo. La tercera energía es la reactividad. La reactividad es cuando toda la energía se pone en la defensa del sistema, cuando el sistema se ve amenazado y se coloca esa energía en defensa del sistema. Y por último está la energía de inhibición, es decir, cuando el sistema se paraliza para poder evaluar las circunstancias, para poder comprobar si se está generando las acciones correspondientes y, por tanto, la energía de inhibición, que tiene que ver con tomarse una distancia, frenar un poco, irse un poquito hacia atrás, lo que permite es la evaluación de la circunstancia, por tanto, reflexionar, por tanto, poder enmendar las acciones, por ejemplo, de la proactividad, porque a veces
Cada una de estas va a ir por lo suyo. ¿Qué es lo que constituye el funcionamiento correcto del sistema? La proporción de cada una de estas energías según la circunstancia. Porque esto no hay una proporción fija. Depende de la circunstancia. Si yo estoy en una fase, por ejemplo, de presentación de un proyecto, probablemente tiene que haber un poco más de proactividad, pero también tiene que haber un poco de inhibición, porque tendré que organizar las cosas de tal manera que el sistema no se agote, porque si no tengo suficiente inhibición y tengo mucha proactividad, lo más probable es que surja energía reactiva porque el sistema se siente mal. Dicho esto, fijaos cómo funcionan las energías. Yo puedo tener diferentes energías emocionales siempre y cuando estas energías fluctúen dentro de una línea de control. Puedo tener un poco de inhibición, puedo tener un poco de desinhibición, puede haber 2 o 3 personas que se unan en esa energía y otras en otra, y eso fluye de un sitio a otro, y eso permite también que el propio sistema valore unas y otras. Pero a veces ocurre que una de las energías se dispara y entonces se sale del marco de control. Cuando se sale del marco de control, entramos en lo que se llama un contagio emocional o una crisis. O dicho de otra manera, carga emocional. Terminamos con este aspecto. Fijaos, si yo tengo energía de proactividad, esa energía me permite conseguir, me permite alcanzar los objetivos. Pero si entra en carga, exige y agota al sistema. Si tengo reactividad, la reactividad me permite evitar los riesgos, darme cuenta de los peligros, darme cuenta de qué amenazas pueden surgir. Pero si entra en carga, destruye al sistema. La inhibición me ayuda a reflexionar, a planificar, pero si entra en carga, paraliza el sistema. Y por último, la desinhibición puede ayudar a celebrar los éxitos, a tener sensación de bienestar, pero si entra en carga, puede ser irresponsable. Es decir, el sistema puede no cumplir con su objetivo. Estas son las 4 energías emocionales. ¿Cómo regulamos estas 4 energías emocionales? Esto me lo voy a saltar y lo podéis ver cuando recibáis esta presentación, porque vamos muy justos. Pero sí quiero terminar con la regulación. Fijaos, hay una parte de regulación que ocurre entre las propias energías. Es decir, cuando yo tengo de repente energía proactiva y esa energía proactiva se compensa con reactiva, lo que aparece es que la aparente amenaza se convierte en reto. Transformar una dificultad en un reto es la interacción de reactividad con proactividad. Otra manera de regular, cuando tengo proactividad, que es quiero hacerlo, y al mismo tiempo hay inhibición. Entonces es cuando aparece lo que llamamos planificación. Es decir, pongo inteligencia, pongo reflexión desde una mirada un poco distante a la proactividad. Lo mismo ocurre en la desinhibición con la reactividad. Desdramatizo la acción de defensa. Lo hago como menos aguda. Y por último, la desinhibición con la inhibición lo que hace es surgir la actitud de pausa, de descanso, de relajación dentro de un proceso proactivo. Por tanto, dicho esto, fijaos, hay una reacción de inhibición-reacción para resolver conflictos, porque evito que la reactividad se vaya a carga gracias a la reflexión, al diálogo, a entrar en la escucha de las necesidades. Y por último, también puedo encontrar
la recompensa de las acciones conseguidas para alimentar la energía que se ha gastado en la proactividad. Los ejes de la regulación son estos tres. Regular el nivel de energía que vivo, el lenguaje con el que me expreso y la conciencia que puedo tener de la información que me dan las emociones. Desde estos tres elementos es desde donde la acción se convierte en acción correcta. Y terminamos con un dibujo que es más fácil para acordarnos. Siempre que tenemos una situación emocional, lo primero que aparece es el disparador, la circunstancia. La circunstancia que hace que el equipo en un momento determinado tenga que digerir ese hecho que le saca de su estado de comodidad. Para ello, lo primero, identificar bien las circunstancias y cuáles son los elementos desestabilizadores a nivel emocional. Es decir, ¿qué emoción se manifiesta? Aquí estaríamos viendo en cuál de los tres sistemas se coloca nuestro equipo. ¿Está en proactividad? ¿Está en reactividad? ¿Lo veo como una amenaza? ¿Lo veo como un reto? ¿Lo veo como una dificultad que se manifiesta? Ese sería el primer elemento. Segundo, escucha activa de las energías emocionales. ¿Qué me están diciendo el estado emocional en el que hemos caído? ¿Que nos faltan recursos? ¿Que necesitamos planificarlo bien? ¿Que igual esto nos supera? ¿Qué es lo que me está diciendo la energía emocional del sistema? Tercero, una vez conocida la información, tomar distancia, evaluar las circunstancias. Y esto es muy importante. Distinguir, por eso la importancia del lenguaje, los hechos de la narrativa. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que yo cuento y cómo lo cuento y qué digo que pasa. Y por último, buscar acciones eficientes y creativas que hagan que el sistema encauce las energías emocionales surgidas en la manera más eficiente posible. Estos son los ejes de la regulación de las energías sistémicas. Así que con esto, pues damos por presentada la inteligencia emocional sistémica, que nosotros trabajamos principalmente en el programa que denominamos CIBE, que está orientado a formar a personas justamente en primero en la formación, después en la interacción y en la intervención de este tipo de energías emocionales en los equipos y en las organizaciones. Y ese programa, pues, es un programa de 40 horas de formación que trabaja las energías emocionales, pero a la vez el propósito y la aplicación de forma eficiente en las organizaciones, con diferentes incorporaciones, porque los programas de intervención en bienestar emocional incluyen no solamente el manejo de las emociones, sino también el coaching, el coaching de equipos, el coaching individual, la incorporación del salario emocional, es decir, muchos otros elementos que podéis ver en nuestros programas en CoraOps. Jaime, creo que nos has puesto algo en el chat, ¿verdad? Acabo de poner en el chat y os invito a todos y os pediríamos que nos podáis dar feedback sobre la jornada. Acabo de poner un link en el que os invito a que podáis contestar. Nada, se tardan 2 minutos. Luego quiero indicar que a todos los asistentes vamos a compartir la presentación que Miguel ha estado utilizando en la jornada para que podáis recoger toda esa información.
y por supuesto en ella aparecerán nuestros datos de contacto para cualquier duda, consulta, solicitud que lógicamente podáis hacernos, ¿vale? Y abrir nada, 5 minutos de tiempo de preguntas, Miguel, y sobre todo porque también hay por aquí en el chat por parte de Paula alguna consulta y si alguien más Ujú. quiere recoger alguna cuestión, duda que haya podido surgir de toda la jornada y por supuesto de esta parte final, ¿vale? Pero quiero aludir en primer lugar a lo que nos preguntaba Paula, en donde Sí, preguntaba Miguel por el chat que cómo se aprenden a leer esas señales corporales y esos bueno, patrones, si explorar los patrones corporales colabora a ello. evidentemente una parte importante del curso CIBE se basa en esto, en el estudiar las distintas posturas, estudiar las distintas expresiones. eh, Quiero decir, no es una respuesta fácil como para en un minuto resumirlo, ¿no? Pero Si me es permites un una entrenamiento. metáfora, va de ir al gimnasio, efectivamente. Claro, es un Es un entrenamiento, o sea, es entrenamiento. un ejercicio por medio del cual. Y luego es muy importante, no solo la lectura, sino también la verbalización. Es decir, facilitar que las personas expresen verbalmente. Ese sería uno de los aspectos. Y el otro es algún tipo de interfaz, como puede ser la respiración, como puede ser el cambio postural, el levantarte o el sentarte. Es decir, una especie de interfaz que te permite no solo darte cuenta, sino modularla. ¿Mm? Cuando uno utiliza ciertos elementos como la propia respiración, te das cuenta de que puede llegar a relajar. Entonces, cuando tú relajas el cuerpo y dices, ah, joder, es que estaba muy tenso, estaba muy tensa, ¿no? Entonces, los dos elementos ayudan. Pero evidentemente hay que darle tiempo a este entrenamiento. Miguel, Paula también consultaba si los ¿Sí? sistemas de regulación emocional se conectan además los neurotransmisores, como las frecuencias cerebrales alfa, beta y supervivencia. A ver, las frecuencias cerebrales en realidad es el lenguaje que tienen las neuronas para hablar entre ellas. Es decir, del mismo modo que yo he dicho que nosotros, a lo mejor un poco metafóricamente, pero que nosotros como que resonamos. O sea, si tú tienes un día malo y llegas al grupo de trabajo y alguien dice, oye, esto es un desastre, nos han metido un montón de cosas, como tú traes ese día malo de casa, vas a resonar con esa actitud. Y no vas a resonar con la del otro que dice, venga, vamos a ponernos que hoy tenemos un montón de cosas que hacer. No, tu resonancia va a ser esa. Pues eso mismo ocurre con las neuronas. Adaptan los ritmos para intercambiar información entre ellas. Por tanto, nuestras actitudes emocionales se expresan también con esos ritmos internos. Por eso se pueden captar, ¿no? Esa es la razón. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que necesitéis hacer? Acabo de volver a mandar el link, que al parecer estaba mal puesto o mal copiado. Acabo de volver a Ah, mandar vale. el link para Para el feedback. recibir el feedback. Incluso, Miguel, no sé si quieres compartir en un momento rápido y la diapositiva final de la presentación, por si quieres Ok. leerlo con el código QR, que a lo mejor es más rápido. Con el mismo móvil, Eso claro, es. se puede hacer así. Y mientras Dame un tanto, invitar a segundo. alguien si quiere trasladar alguna nueva consulta. Este. Ahí es. Y así puede ser más cómodo para poder leer con los Ahí directamente móviles. podéis hacer la foto. ¿Hay algún comentario más, alguna pregunta que se os haya quedado en el tintero y que os apetezca? Solamente me gustaría cerrar con una cosa. En las corporaciones, y esto es nuestra experiencia, es muy interesante cómo es más fácil hablar de cómo yo siento al sistema que cómo yo me siento. Y esta es la clave de por qué estas energías se pueden utilizar para hablar de emociones en las corporaciones. Porque si yo digo,
Pues mirar, chicos, yo hoy al sistema le siento un poco inhibido. ¿Y por qué lo sientes así? Pues siento como que nos hemos parado un poco, como que nos hemos frenado, como que estamos un poquito como turbios. Fijaos, no hablas de ti, hablas de cómo tú percibes al grupo. Y entonces se puede hablar de emociones en ámbitos corporativos, en equipos de trabajo. Y no es algo íntimo y personal. No estás hablando de si has tenido una bronca tú con tu pareja o si te sientes muy triste porque se murió tu perro. Estás hablando de cómo percibes al equipo. Y desde esa perspectiva se puede construir de nuevo una dinámica que ayude a resolver la circunstancia en la que estamos, pero hablando de emociones, cosa que es muy difícil en general en las corporaciones o en los equipos de trabajo. Pues muchísimas gracias a todos por este momento que hemos compartido. Eh, Hemos tenido el Quedamos a vuestra tiempo que hemos disposición. tenido, hemos procurado aprovecharlo al máximo. Espero que os llevéis algún tip o algo que os resulte curioso o interesante y esperamos vernos en alguna ocasión. Efectivamente, quedamos a vuestra disposición, cualquier necesidad. Saludos a todos. Chao, un abrazo a todos. Bueno, Jaime, nos vemos entonces con lo que sea la Sí, semana que vamos viene. a, efectivamente, ir cerrando aquí. Dame un segundo. ¿Mm? Vale, Hecho. pues nada, paramos la grabación.